El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Números capítulo 12 del verso 1 al 12. Dice, María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también habla con nosotros. Y el Señor lo oyó. Vayan ustedes tres a la tienda del encuentro, a la tienda del tabernáculo. Y los tres se fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda, y luego llamó a Aarón y a María. Y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Así que cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le gritó a Moisés y le dijo, por favor, mi Señor, no nos castigues con este pecado que tontamente hemos cometido. Y no permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel ya podrida del vientre. Entonces Moisés suplicó al Señor, por favor, oh Dios, te ruego que la sanes, le dijo. Y el Señor le respondió, si un padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días, y después de los 7 días podrá volver. Y María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. Si ustedes recuerdan, Moisés estaba pequeñito y María fue la que le dijo a la princesa, ¿no quiere que le traiga una nodriza para él? Una mujer hebrea que lo amamante. Así que eran mayores los dos. Y como eran mayores, en consecuencia, Moisés tenía que estar sujeto a la autoridad de ellos en el hogar. Pero en el llamamiento y la obra de Dios, ellos debían someterse a la autoridad de Moisés, y Moisés era el menor en la casa. Aarón y María no estaban contentos con la mujer etíope con la cual se había casado Moisés, así que comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar diciendo, con Moisés habla Jehová, también habla con nosotros. Además, Moisés no debió casarse con esta mujer cusita, porque un etíope era un africano, descendiente de Can. Y María, como hermano mayor, podía llamarle la atención a su hermano menor, pero en vez de hacerlo, comenzó a denigrar, a deshonrar el liderazgo de su hermano, olvidándose quién lo había puesto en autoridad. O sea que el problema familiar degeneró en una rebelión contra la autoridad, quien había sido elegido por Dios mismo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia,
Por eso Dios se disgustó, porque el problema radicó que tanto Aarón como María no repararon ni reconocieron la autoridad de Dios en su hermano, mostrando de esa manera una rebeldía interna. ¿De dónde sale la rebeldía? De adentro, del corazón. ¿Cuál era la referencia de Moisés? Este hombre, llamado por Dios, había llevado a cabo la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Era un hombre con un defecto en el habla. Era tartamudo, pero llamado, elegido. Era un hombre que había asesinado a un egipcio, pero llamado, elegido. El gran yo soy decidió elegirlo como su autoridad para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y conducirlo a la buena tierra de Canaán, la tierra de la abundancia, la tierra de la riqueza, que se llama o que se dice como la tierra que fluye leche y miel a causa de la abundancia de buena tierra. Y Dios sabía a quién había llamado. Dios sabía que este hombre había matado a un egipcio, Dios sabía que este hombre era un tartamudo, Dios sabía que este hombre tenía temor de hablar de la gente, que había huido hasta Madián. Dios todas esas cosas lo sabía, pero aún así Dios lo había llamado. O sea que Dios lo iba a formar, porque iba a poner sobre sus hombros la responsabilidad de lidiar con más de 2 millones de personas que en repetidas ocasiones se rebelaron, protestaron contra él, hablaron en su contra, en contra de su liderazgo. El pueblo que servía le hacía la vida imposible con murmuraciones, con quejas y chismes. Pero Dios estaba en él, Dios estaba con él. Algunos lo veían, otros no lo veían, ni querían reconocerlo. Pero de no ser así, Moisés no hubiera aguantado tanta presión. ¿Qué es murmurar? Es hablar mal, murmurar es hablar mal a espaldas, manifestando quejas, acusaciones, disgustos por alguna cosa. ¿Cómo se cae en murmuración? Comienza uno con algo que le disgusta, como en el caso de María y Aarón. Por eso es que Santiago dice en 3:5, dice, así también la lengua es el miembro más pequeño, pero se jacta, presume, alardea, amenaza grandes cosas. Y aquí, decía Santiago, cuán grande bosque, un monte, una selva, incendia, inflama, arde, abraza un pequeño fuego que sale de la lengua. El matrimonio de su hermano con una mujer extranjera, etíope, africana y para rematar negra, porque era descendiente de Can, los tenía a estos alborotados. Aarón y María han debido decir, esta no es pues como para mi hermano. Moisés podía conseguirse otra mejor, no por nada es el líder de Israel. Y ahora esta africana va a estar hecha la linda por ser mujer de mi hermano, que es el líder de la nación de Israel. Menos mal que Dios no solamente ha hablado por él, también habla con nosotros. Pero la cosa no quedó ahí. Luego se desviaron y comenzaron a hablar en contra de la forma en que Moisés llevaba su liderazgo. A ellos no les parecía mal, porque no era que Moisés llevaba mal el liderazgo, sino que era el pueblo que vivía quejándose y murmurando en contra de Moisés. Y si Dios respaldaba las decisiones de su siervo Moisés, ¿qué tenían ellos que hablar? Es el disgusto que se aloja, se instala, se cobija en el corazón, y eso es lo que provoca la murmuración. Santiago 4:11 dice, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo Santiago? A la iglesia. Hermanos, les dice,
No murmuréis los unos contra los otros, porque el que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando ellos comenzaron a reclamar, Moisés no les dijo nada. Él sabía que Dios lo había levantado para ser autoridad, por lo tanto no necesitaba defenderse. Todos los que le ofendían, todos los que le deshonraban, recibirían su disciplina de parte de Dios, porque Él lo había llamado, por lo tanto también lo defendería. Porque como dice la Escritura, Moisés era el más manso y humilde de todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y él sabía que la autoridad que representaba era la de Dios. Y nadie le puede quitar a uno lo que Dios le da. Las murmuraciones y las palabras rebeldes suben al cielo y son oídas por Dios. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, la ira de Dios se encendió contra ellos, y cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en relación directa con Dios mismo que está en esa persona. Porque la autoridad es un don de Dios, porque Dios es el que la regala. No es que el hombre logra autoridad. La autoridad es don de Dios, no logro del hombre. Dios los citó a los tres al tabernáculo de reunión. Y ellos quizás dijeron, ahora Dios nos va a dar la razón. Así que fueron rapidito Aarón, Moisés y María, sin titubear, porque creían que Dios estaba de su parte. Y también porque ellos tenían mucho que decirle a Dios, porque según ellos había sido Moisés el causante de esta pelea, de este disturbio, de este revuelo familiar, casándose con una africana. Dios había escuchado todo. Vaya al Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua o en mi boca, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Así que cuando estaban reunidos y bajo la nube, Dios testificó que Moisés era su siervo. Primero les dijo, Él es mi siervo y es fiel en toda su casa. Y segundo le dijo, era su autoridad delegada. ¿Cómo se atreven, le dijo, ustedes a hablar en contra de mi siervo? La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos, es dada por Dios a quien Él quiere. Lo espiritual es totalmente diferente de lo natural. La murmuración es pecado, y el pecado cuando da a luz trae sus consecuencias, consecuencias graves que pueden provocar hasta la muerte espiritual y a veces la muerte física. Acuérdense de Ananías y Zafira que mintieron a Pedro, cayeron muertos. Dios protege lo que Él llama y respalda las palabras de sus siervos. Tal vez a nosotros no nos agrada el siervo o la sierva. Tal vez a nosotros no nos agrade lo que Dios llama, ni su carácter, ni su apariencia, ni su manera de dirigir la obra, ni su físico. Pero si Dios lo respalda y la unción está sobre él, no debemos convertirnos en estorbos, tropiezos a los planes, proyectos ni trabajos de Dios. Hebreos 13, verso 7. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Cuando miramos a las personas que Dios escoge para ser sus siervos con ojos humanos, generalmente hay mucho menosprecio. ¿Por qué? Porque uno con los ojos naturales no ve la autoridad delegada, ni tampoco ve la autoridad que respalda lo que nosotros hallamos insignificante y cualquier cosa. Romanos 13:1 dice,
No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él son establecidas, instituidas, creadas. Ya sabe que el asiento de la autoridad, lo que es instituido por Dios. La rebelión hace apartar la presencia de Dios e inmediatamente, al instante, María se volvió leprosa como la nieve. Su lepra no provino de contaminación, sino de su propio corazón como disciplina, como castigo de Dios para que entendiera que qué era mejor, ser leprosa o ser negra. La rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra externa y tuvo que ser aislada, incomunicada, encerrada, perdiendo toda la comunicación con los demás del campamento. Ahora, ¿quién me dice por qué el castigo fue para María y no para Aarón? Si los dos estaban chismeando. Escuche bien. Cuando Aarón vio la lepra de María, se asustó y pidió perdón inmediatamente. Y dijo, reconozco que hemos pecado, que hemos actuado locamente, hemos actuado insensatamente, neciamente, sin reflexionar. Y luego intercedió delante de Moisés para que él orara y la sanara a su hermano. Pero Dios le dijo, merece ser disciplinada. Así como cuando un padre escupe, le dijo, el rostro de una hija que lo deshonra y la echan fuera del campamento, así hagan con esta. Quiero que la saquen a María del campamento. Fuera del campamento por no reconocer la paternidad de Moisés, mi siervo, con quien hablo cara a cara, para que sea públicamente avergonzada y todos sepan que ha sido disciplinada por rebelión contra la autoridad que yo he colocado en Israel. Así que ellos empezaron la murmuración y después todo el pueblo comenzó a murmurar. Porque el pecado trae contaminación al campamento. Por eso se tuvieron que demorar, retrasar, dilatar el avance, el progreso del pueblo. Entiéndanlo, el pecado trae atraso al campamento. Por eso hay la necesidad en la iglesia de disciplinar a la gente que le encanta pecar y no se da cuenta que está deshonrando el nombre de su Padre, que es Dios. Se paró todo, porque cuando la presencia de Dios se va, todo permanece inmóvil, detenido, estancado, atascado, porque la columna de Dios, su Shekinah, no va a descender hasta que se haya tratado con el pecado. Y si no se resuelve eso, y si no se soluciona, y si no se remedia este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil. Esta fue la razón por la cual Dios castigó a María, poniéndola blanca de lepra, muy enferma y con la vergüenza encima de ser echada del campamento, donde ella misma tenía liderazgo, para que aprendiera que no por ser líder nos libramos de las consecuencias del pecado, más bien nos va peor. Debemos someternos a la autoridad representativa. Muchos se consideran personas obedientes cuando en realidad no saben nada de someterse a la autoridad delegada de Dios. El que de veras es obediente verá la autoridad de Dios en toda circunstancia, en todo suceso, en todo evento y en todo acontecimiento. Antes de castigarla, Dios le preguntó, ¿por qué no tuvieron temor de Dios para hablar así de mi siervo Moisés? Debemos
tomar en cuenta, prestar mucha atención a este ejemplo para cuidar nuestra lengua, porque la murmuración y el ultraje, el insulto, el desprecio, el desaire muestran el descontento, el disgusto, la molestia que hay en el interior de una persona, convirtiéndose rápido en el germen de la rebelión. Cuando la iglesia sea avivada en la gracia de Dios, los habladores y los murmuradores van a ser tratados como leprosos. Tenemos que entender que no se trata del hermanito ni de la hermanita, sino de lo que Dios llama y la autoridad que Él delega sobre esa persona en particular viene de parte de Él. Solamente cuando hayamos tenido un encuentro con la autoridad entenderemos cuánto hemos pecado contra Dios y nuestro concepto, conocimiento, noción de pecado experimentará un cambio radical. Veremos el pecado como Dios lo ve. Veremos que el pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. Ahora, ¿cómo vamos a evitar la murmuración? Debemos presentarnos en primer lugar delante de Dios con corazón sincero, reconociendo nuestras faltas y reconociendo que hay un demonio en el área de la lengua, del habla, y las fuerzas físicas no pueden controlar este mal hábito. 2. Hay que reconocer que este pecado ha sido pecado de hierro por desconocer lo que significa autoridad delegada, encomendada, confiada, autorizada por Dios. Pero ahora que hemos visto lo que significa, debemos hacerlo de Aarón, rápidos para el arrepentimiento. Esforcémonos en orar más en lenguas para no usar la lengua en contra de la autoridad de Dios ni de los hermanos. Y 4, no propagues todo lo que escuches, porque de repente no será cierto. Lastimosamente los chismosos se huelen y se encuentran. Lo que le pasó a Moisés fue muy doloroso. Que el pueblo lo rechace, vaya y pase. Pero que sus mismos hermanos se levanten desafiando su liderazgo es otra cosa. Eso es más doloroso. Por eso Dios manda a dar honra a quien merece honra. Todos merecemos respeto. Y los que sirven a Dios y predican la palabra, se les debe dar, dice la Escritura, doble honra, doble honor. Solamente así vamos a ser instrumentos de justicia y estaremos haciendo lo que a Dios le agrada. Dios nos ha mandado a algunos a estar en autoridad, a otros a estar bajo autoridad, pero nosotros debemos estar contentos, ya sea arriba o ya sea abajo, porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Fíjense, ¿dónde era la habladuría? En el liderazgo. Ella era líder, era profetisa, dice la Escritura, en Éxodo 15. Y María la profetisa se levantó con un pandero y llamó a las hermanas y todas cantaban, toca el pandero, pa, 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 pa. Y el otro era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote. Hay que apuntar a tener el corazón de Dios. Cuando vos tengas el corazón de Dios vas a sentir lo que Dios siente, vas a gozarte con lo que Dios se goza, vas a llorar con lo que Dios llora, y Dios siempre llora por el pecado del pueblo. Cuando entiendas eso, entonces te vas a cuidar. Vas a saber que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pónganse de pie. Lo que tienen que entender, que el pecado en el campamento hace que la gloria de Dios se aparte. ¿Cuándo volverá esa gloria? Cuando haya arrepentimiento en el campamento y se castigue al culpable.
No es lo mismo cuando el líder no sabe lo que pasa en la iglesia, que cuando el líder sabe y no disciplina. Cuando el líder sabe y no disciplina, Dios le castiga al líder. El líder tiene que tener más temor de Dios que temor del hombre, porque el temor del hombre trae lazo, pero el temor de Dios lo hace santo. Comiencen a entregar su lengua. Es un demonio que se coloca debajo de la lengua, el chisme y la murmuración. Hay otros pecados que son de la lengua también, pero ahorita estamos tratando con ese específico. Si no sabe cómo arrepentirse, repite conmigo. No se olvide que el pecado confesado, hablado, es el pecado perdonado. Porque usted tiene que abrir su boca y confesar lo que usted ha hecho. Así que repita conmigo, si quiere. Padre, reconozco que yo me he portado como María y como Aarón muchas veces. Reconozco que el hecho de no conocer lo que es autoridad espiritual no me hace inmune a las consecuencias de mi pecado. Confieso también que me gusta el chisme. Me encanta escuchar, y por ese escuchar cometo muchos pecados también, porque ya he visto que no todas las cosas que se hablan son verdad. Quiero pedirte que me perdones, Dios. Reconozco que hay un demonio debajo de mi lengua que hace incontrolable el chisme en mi boca y propago cosas que no son verdad. Lávame con tu sangre, Jesús. Lávame con tu sangre. He visto cuán grave es la murmuración y el chisme, y que trae consecuencias, y consecuencias de muerte. Pueden ser físicas o espirituales. Yo necesito, Señor, tener un encuentro con tu autoridad para poder entender lo que realmente es una autoridad espiritual que honra tu nombre como Moisés. Ayúdame, Dios, a ver con otros ojos lo que tú levantas. Ayúdame, Dios, a honrar lo que tú quieres que yo honre, a dar respeto a lo que tú quieres que yo respete, y a reconocer que en todas las áreas hay autoridad a las cuales debo someterme y sujetarme por la sangre del Cordero. Lávame, Señor, de esta maldad. Lávame, Señor. Lávame. Muchas cosas malas han salido de mi boca, feas, maldicientes, murmuraciones, chismes, quejas, detracciones, envidias que han salido por mi boca, Señor. Y he hablado mal de otras personas hasta por envidia. Perdóname, Dios. Yo quiero, Señor, que tú me perdones y que me laves con tu sangre. En el nombre de Jesús. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.